Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CR Canal 2. Les saludamos en La Hora que Ortiga en esta noche del 10 de diciembre. Ya vamos de jalada. Ahora entré ahí a la cabina y nada más vi que está un plato blanco con un poco de hojas. Desde luego, sí, estaban comiendo tamales y no con vida. Lo dejaron a uno aquí, pero ciego completamente. Bueno, vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Como cada noche, amigas y amigos, ustedes nos pueden acompañar por La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook y el 905-222-0000 en esta sección de Tiro al Blanco. La redondearemos con la buena nota y después iremos con Fuego Cruzado, que hoy el tema es muy interesante. Es hidrocarburos en Costa Rica. Nueva legislación, nuevas acciones ciudadanas, iniciativa popular, su participación, su opinión, su cuestionamiento. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Empezamos Tiro al Blanco con el tema que hoy está en la palestra. El Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional decide suspender a don Johnny Araya de sus actividades partidarias durante 4 años. Elementos significativos. Esta es la reacción del órgano liberacionista en materia de ética ante una denuncia presentada por Kira de la Rosa, subsecretaria general, en que pedía la expulsión de Johnny Araya. El tribunal opta por suspenderlo 4 años y esto ha abierto toda una polémica entre la pericada y fuera de Liberación Nacional. Si es justo, si no es justo, si se hizo bien, si no se hizo bien. Lo único definitivo es que la resolución está tomada, comunicada, pero no está firme, porque don Johnny tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Alzada y, si lo considera pertinente, de acudir a los tribunales ordinarios. Este tema va a dar mucho, pero mucho de qué hablar, porque tiene algunos elementos llamativos. Uno es la celeridad con que el Tribunal de Ética resolvió. Este tribunal, con la misma integración, tiene causas pendientes desde hace tiempo, años. Y en el caso de Johnny Araya, resuelve rápidamente cuando precisamente Liberación Nacional se apresta a renovar sus autoridades superiores y a plantear sus papeletas municipales para las elecciones del 2016. Cualquiera que quiera pensar mal tiene bastantes motivos para pensar mal sobre el cuándo, el cómo y el voltaje de la sanción que le aplican a Johnny Araya. 905-222-0000, el acceso telefónico si usted quiere acompañarnos por esa vía, o bien La Ortiga CR si quiere hacerlo por Twitter, o La Hora que Ortiga en Facebook para que usted nos acompañe. Otro frente abierto, complejo, difícil, que le damos vuelta. Eso es. Otro frente abierto en Salitre de Buenos Aires. Ahí hay un conflicto en donde tenemos
una controversia entre pobladores indígenas, pobladores no indígenas, indígenas que no son reconocidos como tales, poseedores de buena fe, poseedores de mala fe, el gobierno, el poder judicial. Es un conjunto de factores que inciden en que la construcción de una solución sea difícil. En la administración anterior crearon una mesa de diálogo, en esta administración se mantuvo, se ha frenado, ha habido una controversia muy fuerte y estamos hablando hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos, y los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos por definición, y además de los menos atendidos, defendidos y tutelados en nuestro país y en toda la América Latina. Por eso traemos ese tema que genera polémica. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge Arturo, adelante. Salió hoy en Canal 7 y le hago la pregunta personal a usted. A usted junto a Johnny Araya, no me parece de buen gusto, porque el que renunció fue Johnny, no usted. Y lógicamente podría filtrarse o un mal pensado hacer pensar que usted está involucrado en esa toma de decisión, que fue algo muy personal. Y sí, yo sé que usted es uno de muy distinguido de la pericada, pero eso no lo involucra definitivamente esa decisión, y me parece de muy mal gusto de Canal 7 ponerlo usted en la pantalla. También sobre eso de los indígenas, definitivamente hay que meterle mano, porque eso por decisión de la ONU, esas tierras indígenas prácticamente son demaniales, son inalienables por pertenecer únicamente a las etnias indígenas de esta zona. Pero también ha habido gente de mala fe que metieron las manos ahí, compraron de mala manera, incluso a mí me ofrecieron una tierra por allá de 100 hectáreas, donde únicamente lo que no tiene infraestructura, y lo que me pidieron fueron $100,000, y lógicamente que eso es una estafa, porque el que compre o hipoteca pierde la plata. Gracias. Muchísimas gracias, don Jorge Arturo Fonseca. Bueno, en el segundo tema tiene toda la razón, los territorios indígenas están determinados, tienen decretos, hay gente que es poseedora de buena fe, que estaban antes de los decretos y que no han sido indemnizados, y otras gentes que adquirieron tierras de mala fe y que por lo tanto deben ser expulsados pagando de las mejoras correspondientes. Sobre el otro tema de Johnny Araya, lo voy a poner de una manera muy concreta y muy simple. Yo nunca estuve de acuerdo con su decisión, no la conocí hasta el miércoles 5 de marzo, en que él hace conocimiento público. Ese día lo supe en la madrugada, de manera que yo no fui partícipe de la decisión ni la compartí, pero en la decisión actual tampoco soy partícipe de lo que está haciendo el Tribunal de Ética. Lo adverso y lo cuestiono, porque me parece que ahí hay excesos de velocidad, de rigor y quién sabe si no de subjetividad. Entonces dejo los dos ayotes rajados a la mitad, y las tomas son tomas de archivo. No es nada extraño que haya muchísimas de ellas en que aparezcamos personas distintas juntos dentro de una campaña electoral. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, don Rolando. Sí. Jorge Arturo Ruiz López, San Miguel de Desamparados. Oiga, hoy entraron los dos Jorges, adelante. Sí, nos ponemos por de favor. acuerdo. Don Rolando, no estoy de acuerdo con lo de don Johnny Araya, porque para hacer un símil, una vez allá en Cartaguito, la abuela iba perdiendo y le expulsaron como a 3 jugadores y se retiró. No era legal, lo legal era seguir jugando, pero se retiró. Entonces es lo mismo que se le venga a usted un edificio encima y que usted abra los brazos para atajarlo. ¿Verdad que se agacha? Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, muchas gracias por su punto de vista. Un tema más para ortigar. Nicaragua unilateralmente impone condiciones contrarias al libre tránsito en autobuses entre Nicaragua y Costa Rica. Qué curioso que lo hagan para Navidad, pero pongámosle atención a lo que está pasando. Nicaragua dice: no autorizamos más viajes porque las condiciones que le están dando a los usuarios no son idóneas. No hay paradas de buses adecuadas, las condiciones en los autobuses tampoco lo son. ¿Tienen razón o no tienen razón? No lo sé.
pero yo creo que el resguardo del bienestar de los usuarios siempre es un tema muy importante. Si son viajes internacionales, mucho más importantes. Lo que me preocupa, y es un asunto que desarrollé hoy en una intervención en la Asamblea, es que Costa Rica en muy pocos años se va a convertir en una gigantesca isla de 51.000 kilómetros cuadrados. El Pacífico, el Caribe, al este y al oeste, o al oeste y al este, y el canal de Panamá al sur y el canal de Nicaragua al norte. Y para construir ese canal en el norte, muchísima mano de obra, de la que en este programa hay gente que ha dicho que sobran, que estorban, que no los quieren aquí, se van a ir para Nicaragua. Y entonces vamos a ver, los problemas de transporte, sí, pero esos son nimios. Los problemas de mano de obra, que no hemos tenido durante muchísimos años. Vean ustedes cómo los asuntos comerciales, geopolíticos, se concatenan y terminan generando un escenario distinto al que estamos habituados a vivir. Y hablando de trabajadores, en el City Mall en Alajuela, el proyecto gigantesco que se está construyendo a un costado de la radial Francisco José Orlich, una huelga, porque no le están dando el trato correspondiente a los trabajadores. La empresa es hondureña. ¿Será que tienen una cultura laboral diferente? Porque aquí los derechos son derechos. A veces se respetan, pero normalmente hay una tutela, debe haber una presencia del Ministerio de Trabajo, y lo más llamativo es que ocurra un paro en una empresa privada en un proceso constructivo. Eso es inusitado y nos llama la atención, y por eso lo consignamos hoy en La Hora que Ortiga. Buenas noches, ¿quién llama? Carlos, ¿quién? Perdón, ¿cuál es su apellido? ¿Aló? ¿Cuál es su apellido? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se nos fue. Siguiente tema: precio de los combustibles y de la electricidad. Viene ya otro bajonazo. Se supone que va a impactar en el precio de la electricidad, lo cual es una excelente noticia para el pueblo costarricense, más cuando se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Y creo que le queda de perlas al gobierno, porque sería una manera de avanzar en el propósito de cumplir con el designio establecido hace 7 meses de que se iba a bajar el precio de ambos. En un orden internacional, se hace de conocimiento público, y alguna gente se sorprende y se rasga las vestiduras y se echa ceniza encima, que la CIA se extralimitó en las torturas. ¿Verdad que suena raro? Día Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI. ¿Cuándo ha dejado la CIA de hacer eso? No es que todos los casos los resuelvan con tortura, pero a lo largo y ancho del mundo entero sus agentes han hecho estragos en materia de derechos humanos, como lo hicieron en su tiempo los de la KGB, como lo han hecho otras agencias de inteligencia. Por eso es que algunos de nosotros somos tan erizos con el tema de las oficinas de inteligencia política. Aquí tenemos una prueba fehaciente de lo grave que es este asunto. Bueno, el otro tema que vamos a desarrollar con amplitud el viernes, con la presencia del diputado Víctor Morales Zapata, Código Procesal Laboral. No hay acuerdo en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo va a levantar el veto mañana, salvo que ocurra alguna cosa inusitada. Eso implica que dentro de unos meses habrá un derecho de huelga casi irrestricto en el país, y que puede afectar todos los servicios esenciales. Eso es lo que convino el presidente Luis Guillermo Solís con el Frente Amplio, y es lo que se honrará mañana como palabra comprometida. Lástima que esa firmeza para cumplir la palabra no se mantuvo en otros escenarios cuando estábamos resolviendo otro tipo de problemas, pero es un paso importante porque al menos dice cuál es el rumbo por el que va a ir el país en esta materia, como ya lo han hecho de conocimiento también en materia presupuestaria. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla?
Buenas noches, mi nombre es Jorge Amador, para servirle, don Rolando. Don Jorge, yo así que me llamo Jorge Rolando. Adelante, por favor. Con relación al día de los derechos humanos. Sí, señor. ¿Cree usted que su fracción a la cual usted representa tendrá algún prejuicio a futuro con relación a los derechos que está adquiriendo la comunidad lésbica gay a lo ancho y a lo largo de este país, ¿verdad? Entonces, ya que se está hablando del Día de los Derechos Humanos, ¿cree usted que Costa Rica ha llegado al alcance o si estará en proceso? Porque todos recordamos que ahora tenemos un papa que no está tan homofóbico como los papas que hubieron anteriores, y tenemos un presidente, al igual que el presidente Obama, muy menos prejuiciosos y más a la moda. Entonces quería saber si la fracción que usted representa aprobará, si estaría de acuerdo con algunas ideas que el gobierno en campaña había manifestado. Muchísimas gracias por su llamada. Se lo contesto con detalle. Yo no represento a la fracción, menos en la hora que Ortiga. La integro, soy parte. La representa el jefe de fracción. Hay criterios distintos, hay una apertura para algunos aspectos y en otros una oposición muy férrea. Por ejemplo, en matrimonio entre personas del mismo sexo no encuentro condiciones para que el tema avance en una mayoría importante de diputadas y diputados de Liberación Nacional. En otros temas puede haber unas relatividades, hemos concurrido con algunas votaciones, pero hay que entender también que en la Asamblea Legislativa los espacios de diálogo tienen que irse llenando progresivamente, y aquí pareciera que ha habido una dificultad de sentar a las partes para buscar acuerdos. En concreto, hay ambiente, hay ánimo para adelantar piezas, bases, elementos en busca de mayor justicia en derechos humanos, pero no en algunos extremos. Y haciendo una precisión, no lo vemos como un asunto de modas, sino como un asunto de derechos humanos y de valores. Vamos con otra llamada, luego abordo un tema, venimos con la buena nota y entramos a fuego cruzado. Buenas noches, ¿quién nos llama? Carlos Molina, es que ahora se me cortó la llamada, entonces adelante, vuelvo a hacer, gracias. Don Rolando, primero felicitarlo porque a pesar usted de ser del partido contrario al que yo voté, es un periodista ecuánime, y esto es lo que tenemos que entender los oyentes, de que usted participa como periodista y no como diputado en este momento, ¿verdad? Sin embargo, me preocupa el giro que está tomando el país, y al final de cuentas de la explotación petrolera. Yo creo que nosotros tenemos que buscar o darle un giro a lo que nosotros estamos haciendo como país. Al final de cuentas, creo que si nosotros estamos en una venta exitosa de servicios, y por qué no hacer una banca especializada. Suiza y otros países se han desarrollado de esa forma en el Caribe, recibiendo, si bien es cierto, platas cuestionadas, pero ahí cobrando importes caros a los dueños de esas cuentas. Creo que a pesar de que para mucha gente puede ser tabú el tema, puede ser una forma de que nosotros podamos salir de todo esto sin llegar y explotar algo que a la postre nos vaya a costar ambientalmente mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a profundizar en esos temas hoy. Denos unos minutitos, manténgase emperillado y le entramos con mucho gusto. Dice Giovanni Vega, le felicito por el programa, pero a la vez tengo una queja. Es en general respecto a la pérdida de costumbres y tradiciones. No entiendo por qué se han dedicado a poner solo canciones navideñas en los cortes en inglés, y lo digo con valor propio. Tengo 16 años de vida y si supiera lo triste que es solo oír esas canciones en inglés tan aburridas, muy diferentes a las tradicionales en español. Tomen nota en cabina porque nosotros en eso no tenemos participación. Creo que en la hora que Ortiga no se está usando música navideña. Supongo que esta es una referencia a la programación general de nuestra querida
emisora. Un tema adicional: arranca la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa en enero, ya está la viabilidad ambiental de Setena y esperamos que esto no traiga otras consecuencias en materia cultural y de demandas y todo lo que se ha anunciado. No hay duda de que se necesita un edificio nuevo. La Asamblea Legislativa es un cuchitril, está desperdigada, su funcionariado está desperdigado por un montón de lugares de San José. Eso hace disfuncional, tedioso, poco práctico el trabajo, y es muy buena noticia que ya ese tema va en vías de solución. Tenemos otra llamada, recibimos una, cerramos tiro al blanco y venimos con la buena nota. Buenas noches. ¿Quién habla? Aló, Jorge Coto, en Carretera. Don Jorge Coto, sí, hoy van los Jorge, 4 Jorges y un Carlos. Adelante. Don Rolando, no, bueno, indicar que yo también voté por el partido contrario de ustedes al supuesto cambio que íbamos a tener, pero muy dolido con lo que, por ejemplo, pasó en esa vez que quitaron la bandera a los homosexuales, cuando la mayoría del país, como es sabido, no concuerda con ese tipo de cosas, y no es que se les haga a un lado, para nada. O sea, ahí puede tener personas que quieran a esas preferencias, pero no es la costumbre de los costarricenses. Muy dolido, y le voy a decir por qué, porque cuando uno lee en redes sociales, por ejemplo, que estas personas hablan acerca de Dios como un ente de fábulas, entonces ahí es cuando uno comienza a pensar qué valores tendrán esas personas, ¿verdad? Porque no les gusta que les diga nada, pero ellos sí pueden decir todo. Entonces los felicito a la fracción del Partido de Liberación Nacional por mantenerse firmes, porque yo no pensé que se iban a mantener firmes en eso, pero realmente me agrada escuchar que sí están en cuestión de derechos humanos, pero que en ese punto específico del matrimonio entre homosexuales se mantengan firmes. Saludos. Muchísimas gracias por su llamada y por su comentario. Dice Luis Quiroz: señor diputado, mis condolencias por la pérdida de su querida liga. Recuerde que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Cordial sapri saludo, don Rolando. Bueno, un saludo con felicitación incluida para don Luis Quiroz y todos los sapricistas que aquí tenemos algunos a la vista. Entonces, les damos un cordial saludo a ellos y a los heredianos, ya que nosotros veremos la final por tele, o como dicen algunos, lo veremos en el Chinamo. Cerramos tiro al blanco y nos vamos con la buena nota de hoy. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Un saludo muy especial para Rolando González y Carlos Roversi y a todos los amigos y amigas de La Hora que Ortiga. Espero que este programa continúe siendo un espacio de crítica constructiva, de crítica objetiva en el campo social y político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es que el Festival de la Luz llega a 19 años de existencia. Recordamos aquellos tiempos en que comenzó, era una actividad incipiente, retadora, que auguraba cosas lindas, pero yo creo que ni el más optimista, ni Johnny Araya, ni Jorge Villalobos, ni la Municipalidad de San José entonces imaginaron la magnitud del fenómeno cultural, social, vivencial que estaban creando. Por eso hoy celebramos que haya Festival de la Luz en San José y que se haya replicado en decenas de lugares de Costa Rica. Son actividades culturales, sociales, familiares, espirituales, navideñas, que nos permiten reencontrarnos con lo mejor de nuestra naturaleza y nuestra sociedad. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue
buena nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, es de verdad un placer de nuevo tener a Carlos Roversi y a Rolando González en la hora que Ortiga han regresado a la casa de Monumental. Están de nuevo con todos los costarricenses, ortigosos como siempre. Antes eran duros y esperemos que en esta igual vayan sin contemplaciones. Y bueno, felicitaciones y un gran gusto de verdad tener a Carlos y a Rolando de nuevo en la casa de Monumental con la hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, la hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos con Fuego Cruzado. Esta noche nos acompaña el ingeniero Carlos Roldán. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ingeniero químico, y ha tenido a su cargo el nacimiento y el desarrollo del programa de energías limpias del Instituto Tecnológico. Carlos Roldán tiene la autoridad moral de su profesión, pero además de que ha optado por un área de investigación y de práctica en materia de energías que no es la habitual. Lo invitamos hace varios días por sugerencia de una queridísima amiga, de Marcela Guzmán, para hablar sobre una iniciativa ciudadana, una iniciativa con participación popular, muy congruente con lo que creemos muchísimos de nosotros en sus contenidos y en su forma. Entonces, yo no voy a introducir el tema, sino que voy a dejar que él nos cuente brevemente de qué se trata, y a partir de eso iré leyendo los mensajes que hemos recibido e interactuaremos por la Ortiga CR, la hora que Ortiga, o 905-222-0000. Don Carlos, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por sacar un rato para venir a hablar de hidrocarburos y de alternativas para investigación y desarrollo en Costa Rica. ¿Cuál es la historia que usted nos tiene que contar? Bueno, primero que nada, muchas gracias, don Rolando, por esta oportunidad. Y efectivamente, pues decirles que yo tengo más o menos de unos 11 o 12 años de trabajar en el tema de energías, tanto energías renovables como energías convencionales. Y desde hace unos 2 o 3 años que vengo analizando lo que está pasando con la economía nacional, pues comencé a preocuparme mucho. Deben decirle a los costarricenses algunas estadísticas que son la realidad del país. Del 2007 al 2014, el sector industria perdió 65.000 empleos y el sector agropecuario, ganadería y pesca, perdió 82.000 empleos solo del 2010 al 2014. Entonces vamos a ver por qué se están perdiendo empleos. Hicimos un análisis en donde analizamos cuáles son los aspectos que afectan la competitividad de un país. Nos encontramos con que el tipo de cambio de Costa Rica no se mueve, mientras que en Nicaragua devaluó la moneda un 40%, que el salario mínimo en Costa Rica creció de 300 a 500 dólares de 2007 al 2014, mientras México lo mantiene en 120, o sea que nuestras industrias están pagando 4 veces más caro por el salario que lo que pagan en México. El problema es que en esos aspectos, tipo de cambio y salario, no hay nada que hacer. O sea, no podemos devaluar la moneda artificialmente ni bajar los salarios. Seguimos investigando por qué razón las empresas de Costa Rica se están yendo, por qué cada vez es más difícil que el sector agropecuario compita. Y encontramos que mientras en Estados Unidos le ofrecen un combustible que se llama gas natural a las industrias a un precio de 5, Costa Rica usa búnker importado a un precio de 18. O sea, estamos hablando con que la industria usa un combustible que vale 4 veces lo que cuesta el combustible que usan en Canadá, que usan en México, que usan en Colombia, que usan en Estados Unidos. Y en el tema eléctrico nos encontramos lo mismo. Mientras Canadá ofrece 5 centavos, la industria nacional paga 18. Entonces, el país tiene un problema de competitividad que está provocando que se pierdan empleos. Es cierto que Costa Rica le ha apostado al sector servicios y ha sido parcialmente exitoso, pero para una clase social alta,
porque los que tienen acceso a trabajar en el área de servicios, en el área de bancas, son personas que hablan inglés, personas que tienen títulos, pero una gran parte de la ciudadanía costarricense, estamos hablando de agricultores, mecánicos, operarios, etcétera, no tienen acceso a ese tipo de trabajo en servicios. Entonces el país está en una encrucijada porque está perdiendo empleos en lo que se llama el sector primario de la economía. Y viendo a ver qué es lo que estaba pasando, por qué razón los otros países no tenían problemas de desempleo, encontramos algo interesante que a mí personalmente me asustó. Resulta que en este año hemos importado petróleo a $100 el barril, y resulta que en América Latina las empresas estatales lo producen a menos de $10 el barril. O sea, entiendan lo que estamos hablando, que un producto que cuesta producirlo $10 lo estamos comprando a 100. Y entonces yo hice lo posible de hablar con algunos tomadores de opinión, con sectores empresariales, etcétera, y vi que el tema de petróleo es un tema vedado, es un tema que nadie quiere tocar, y me pareció una responsabilidad conocer esta información y no proponerle al país una propuesta seria sobre qué podemos hacer en el tema energético. Entonces, después de pensarlo bastante, y sobre todo de comenzar a tener apoyo de ciertos sectores, recuerdo que en abril hice la presentación al Consejo de Competitividad de Guanacaste, y la vicealcaldesa de Tilarán, Maureen Ogalde, me dijo: Carlos, esto que me estás diciendo es muy grave, ¿qué tenemos que hacer para solucionarlo? Yo le dije: yo creo que aquí la única forma de hablar del petróleo seriamente es con un referéndum nacional. Y de ahí en adelante, pues comenzamos a hacer una exposición donde decíamos ver los problemas de competitividad y los beneficios que tendríamos por buscar petróleo si lo busca Recope, y ha habido un apoyo interesante. Entonces, el pasado 31 de octubre se presentó un proyecto de ley al Tribunal Supremo de Elecciones para que ellos lo evaluaran, para determinar si podemos ir a un referéndum nacional para que esto se decida, que sea una decisión de todo el pueblo. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? El proyecto plantea 3 cosas fundamentales. Una, aprovechar nuestras energías renovables para exportar electricidad a Centroamérica, y que Centroamérica deje de quemar combustibles para producir electricidad. Estamos hablando de que cerca del 75% de nuestras energías no se van a aprovechar en los próximos años porque la demanda no crece y porque el país no lo ocupa, mientras que Centroamérica está llenándose de plantas térmicas. Lo que planteamos en el proyecto es que las exportaciones de electricidad permitirían bajar la electricidad en un 20% inmediatamente y un 40% en 2 años o 3 años. Esas exportaciones de electricidad además se destinaría un 7% para que cada uno de los cantones que produce electricidad en el país, que son justamente los cantones más pobres, tengan ingresos que les permitan reducir la pobreza. Datos, por ejemplo, la Municipalidad de Tilarán podría pasar su presupuesto de 1.500 a casi 4.500, 5.000 millones de colones por año, solo si, por ejemplo, pusiera más plantas eólicas para exportar electricidad. El proyecto plantea también que Recope tenga la obligación de garantizar el suministro de petróleo de Costa Rica, buscando o explotando yacimientos de petróleo en cualquier parte del mundo, pero prioritariamente en Costa Rica y fuera de parques nacionales, fuera de zonas protegidas, fuera de reservas indígenas. ¿Por qué? Porque resulta que el 95% del petróleo del mundo es producido por compañías estatales. Entonces no tiene sentido estar dando concesiones. Pero plantea que 2/3 partes del ahorro en la factura petrolera, los ahorros que Recope provocaría por producir petróleo, esas 2/3 partes irían a un fondo que se llama Fondo para la Reducción de la Huella Ecológica de Costa Rica, que más o menos podríamos estar hablando de que si Recope encontrara todo el petróleo que ocupa Costa Rica, el país se ahorraría más de $1.500 millones por año. De esos $1.500 millones por año, 1.000 millones se destinarían únicamente a reducir la huella ecológica, y ahí lo que estamos hablando es trenes eléctricos, por ejemplo. Hoy salió en un periódico que se ocupan $600 millones para tener un tren eléctrico de Cartago a Alajuela. Eso, pasado a tarifas, es una tarifa altísima. Entonces, un proyecto como este puede donar los $600 millones para que el tren eléctrico pueda ser una realidad sin tener que recuperar la inversión vía tarifas. Plantea poder construir mejores carreteras, poder ampliar parques nacionales, poder reforestar, poder construir plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de residuos sólidos, etcétera.
Eso es principalmente lo que plantea el proyecto. Estamos hablando hoy con el ingeniero Carlos Roldán sobre un proyecto presentado al Tribunal Supremo de Elecciones para que se autorice la exploración y explotación petrolera en el país vía Recope. Entonces empezamos ya con las participaciones de la ciudadanía. Nos preguntan en Facebook qué pasará en ese caso con las condiciones que tienen los trabajadores de Recope, si van a seguir pensando en el costo de la producción de energía. Bueno, déjenme decirles que el tema de energía ha sido un tema que por diferentes razones lo han confundido muchísimo. Vean, la convención colectiva y todos los salarios de Recope representan 15 colones por litro de gasolina. En cambio, el no tener petróleo nos cuesta 350 colones. ¿Ven? Entonces, el proyecto no plantea darle más dinero, ni salarios, ni pensiones a nadie. De hecho, algo interesante del proyecto es que el dinero no se puede utilizar en otra cosa que no sea infraestructura. Entonces, no creo yo que el proyecto vaya a ser utilizado con esos objetivos porque, como les decía, va a ser utilizado solo en infraestructura. Dice Byron Quesada, excelente exponente el de hoy, me convenció su idea. Él había planteado lo de la convención colectiva. Yancy Fonseca nos habla de la sanción de Johnny Araya, dice que la sanción está conforme a derecho y que cree que no. Se está hablando no solo de un derecho constitucional, sino humano. Tenemos llamadas, Marcos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas, mi nombre es Julio Blanco. Adelante, don Julio. Sí, colega del ingeniero Carlos Roldán, felicitarlos porque creo que se han traído un invitado de lujo y es muy reconfortante, uno como ingeniero, no soy ingeniero químico, soy ingeniero mecánico, oír un planteamiento serio, de verdad serio y de verdad muy bien formulado, muy bien pensado y muy bien analizado. Al ingeniero no me queda la duda o el temor de que esto se vaya al referéndum, que quisiera contarles por qué la idea del referéndum, ¿verdad? No quiero sonar como un poco grosero, pero creo que estas decisiones técnicas y decisiones no me parece que vayan a tomarse a nivel nacional, sino que con los especialistas que son, porque corremos el peligro que esta buena idea, este planteamiento serio, energético, no eso que en algunos periodistas, con todo el respeto a los periodistas, pero se meten en este tema y creen que tapizando con paneles solares todo el país se soluciona. No, esto es otro nivel, o sea, esto es otra cosa, como el ingeniero bien lo sabe, y me preocupa que se vaya al referéndum y se empieza a distorsionar y por ideas o por tabús que existen ambientales, ¿verdad? O desconocimiento de algunos, entre comillas, lo voy a llamar así, ecologistas, esto se quede trabado. Me preocupa eso y me dolería que este proyecto tan bien concebido se quede ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su llamada. A propósito de esa observación, dice Micael Cael, excelente tema, me preocupa si se abordará de alguna manera el tema ambiental, de manera objetiva y no tan apasionada como lo hacen algunos radicales. Y después dice, ¿cómo se puede controlar la corrupción? Que el dinero efectivamente no termine en otra cosa. Perfecto, excelentes preguntas. Primero, don Julio, vean, uno tiene que tener un poquito de fe en Dios y en fe en la ciudadanía costarricense. Yo creo que el pueblo costarricense es muy educado y así, don Julio, como está usted convencido, pues ya hay mucha gente que conoce el proyecto y creo que en la medida en que hagamos cada uno de nosotros nuestro grano de arena para poder difundir el proyecto, las cosas van a salir bien. ¿Por qué referéndum? Bueno, tenemos una moratoria que decretó el gobierno de 7 años. Y con todo el respeto de don Rolando, de cuando el presidente decretó la moratoria, ninguno de los 57 diputados alzó la mano para advertir al país lo que significaba una moratoria de esta magnitud. Estamos hablando de cerca de 15.000 millones de dólares de más que vamos a pagar cuando podamos producir el petróleo acá en Costa Rica. Esto lo que indica es que muchos políticos no tienen el conocimiento. Y entonces, para un político es muy complicado defender un proyecto que es tan técnico. Imagínense ustedes, por ejemplo, cualquier político, al mismo presidente de la República o un diputado, de tener que defender un proyecto de esta magnitud
contra grupos que tienen intereses políticos y no técnicos. Entonces ahí pues es algo que nos va a tocar defender a los ingenieros, a los técnicos, a los especialistas, y yo espero que todos los que conocemos del tema nos unamos con esta causa. Con respecto al tema ambiental, hay algo importante, vean, de los 13 países con mejor desempeño ambiental del mundo, 11 son productores de petróleo. Entonces uno llega y se cuestiona, a ver, nos dicen que si buscamos petróleo se va a destruir la selva, se va a destruir el bosque, pero resulta que el petróleo aparentemente está en el mar, o en zonas donde ahora lo que hay son plantaciones de banano, o en zonas donde hay plantaciones de piña. Entonces todas esas cosas son los argumentos técnicos que esperamos que tarde o temprano el pueblo se llegue a enterar, y que eso pues haga que el pueblo tome una decisión madura. Yo sí creo que Costa Rica está preparado para una discusión de esta magnitud. Es un pueblo muy educado, y creo que en la medida en que comencemos a discutir, que una vez que el referéndum sea convocado, posiblemente vamos a tener muchos foros como el que don Rolando nos está dando la oportunidad de participar, en donde vamos a aclarar todas estas dudas, y el pueblo va a poder informarse en internet, va a poder buscar información que le va a permitir entender que efectivamente podemos buscar petróleo de forma amigable con el ambiente. A mí me parece que esta es una excelente opción. Es un tema muy sensible, y en el entramado natural de la Asamblea Legislativa es difícil dinamizarlo. Creo que la opción de la participación ciudadana es válida y es oportuna. Y solo hago una precisión. Sí hubo diputados que nos opusimos, especialmente por algunas manifestaciones que recibimos en Guanacaste, de gente que sintió lesionada su capacidad de generar con biomasa o con algunas otras alternativas, y que quedaron encapsulados en la moratoria. Pero siguen siendo temas muy técnicos y muy difíciles. Hay otros que son mucho más accesibles. Nos dice Sergio Segura que si para estos efectos aceptan coadyuvancia, dónde, cómo, por dónde, y cuál es el peor escenario de un desastre biológico en Costa Rica, dice Micael Cael. Tenemos una serie de llamadas, vamos a oír 3 seguidas para que don Carlos nos las comente. Buenas noches, ¿quién llama? Gracias, muy buenas noches, mi nombre es Jorge Zúñiga, un placer realmente tener conversación con ustedes. Es un tema muy importante. Me parece que el que no mire hacia el futuro y el que no hable de ver a ver cómo resuelve su problema de producción, es como que no, como el que no ve para adelante y no ve cómo alimentar a su pueblo, porque definitivamente eso es lo que mueve al final de cuentas el país. Tengo una opinión primero. La parte del referéndum me parece muy bien. Tengo cierto temor, igual que el señor que acaba de llamar, de que se pueda ver politizada hasta cierto punto la opinión, ¿verdad? Y siento que debería darse la decisión debería ser un poquito más teocrática, más que decidan los que al final de cuentas tienen un poquito de razonamiento para opinar, ¿verdad? No los que todos. Ahora, comparto la opinión del señor diputado al decir que esto, tal vez la manera más sencilla y más viable sea a través del referéndum, ¿verdad? O sea, en la Asamblea Legislativa duraría un montón de años ahí, un montón de 5.000 mociones más, pero sí me preocupa un poco esa parte de que las personas no tengan el conocimiento así técnico como para llegar y tomar una decisión y decir, mira, sí me parece o mira, no me parece, ¿verdad? Simplemente por lo que diga el vecino o lo que les cuente. Siento que a veces en Costa Rica se está dando la cultura del no a todo, ¿verdad? Hay un grupo no sé, se disfrazan de ambientalistas, pero es simplemente para andar haciendo ahí berrinches, proponiéndose cuanto el sistema de progreso de. Yo honestamente, hasta inclusive Cruzitas, me parece que era una zona que nadie estaba explotando, que ahorita si usted se va a Cruzitas es un montón de potreros que nadie hace absolutamente nada, y la explotación de minería, si bien iba a causar un impacto, iba a dar de comer a un montón de personas, ¿me entiende? Iba a traer caminos, iba a traer escuelas. Entonces temo que tal vez pase lo mismo. Tengo una pregunta muy concreta, sé que el tiempo es muy valioso. De la producción que tienen otros países, que cuesta la 10ª parte de lo que nosotros importamos, ¿no se ha pensado tal vez como cambiar electricidad por petróleo, o ya que la producción eléctrica es tan alta en el país y sale más barata, o de una vez importar la producción de estos países que tienen el petróleo más barato? Muchas gracias a don Jorge. No se rían, pero hay que reírse.
5 Jorges han llamado hoy. ¿Verdad que es un aguacero en verano? Bueno, qué dicha que participan. Otra llamada, ¿quién nos habla? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Ya con repetición. Adelante, Jorge Arturo. Muy concreto, por favor. Hay una cosa importantísima en esto, y es que ustedes tenemos que ver qué podemos hacer con los ecologistas. Porque los ecologistas, si bien es cierto, defienden nuestra tierra, también los ecologistas no son técnicos en energía. Los ecologistas no están diciendo a las compañías no se vayan. Las compañías se van porque los costos operacionales de Costa Rica son muy altos. No somos tan técnicos como en Francia, donde están ganando $34 la hora y son 5 horas por día. Pero tenemos un clima maravilloso, gente maravillosa, gente muy preparada, pero necesitamos un Pausanias como en Antigua Atenas que nos involucre a toda la sociedad en un cambio tecnológico. Y también habría que, de paso, Recope ponerle frenos, porque Recope ha sido un elefante blanco que nos ha dado más disgustos que alegrías en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a don Arturo. Una llamada más y nos venimos otra vez con don Carlos. ¿Quién nos habla? Gerardo Barrantes, buenas noches. Adelante, don Gerardo. Sí, don Jorge Arturo Fonseca, me parece que es un poco ingenuo, porque él cree que en Costa Rica las cosas no se hacen bien por falta de capacidad o por ineptitud. No se da cuenta que en Costa Rica las cosas no se hacen bien en beneficio de la población y del país por dolo. Es un dolo, es un cálculo doloso. Mire, eso de que Costa Rica compra 10 veces más caro, eso se llama corrupción, porque entre los productores y el gobierno de Costa Rica hay intermediarios, yo le llamo parásitos, y en eso consiste el máximo de la corrupción en Costa Rica, en los intermediarios. Hay un montón de intermediarios que le venden a las instituciones y al país y al Estado, y eso lo encarecen absolutamente todo. Y le voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, la Caja la obligan a comprarle servicios a hospitales privados, por ejemplo los hospitales de Oscar Arias. Crean leyes para que el ICE le compre la energía a los cogeneradores, la necesite o no la necesite, cara o lo que sea, pero lo obligan para que el Estado sea el proveedor, sea como dicen el Paganini, que está sacando la plata. Crean el CONAVI para que contraten las empresas de los mismos políticos, y estas empresas que construyen las carreteras pésimas, mal hechas, que no duran nada, cobran entre 3 veces y 10 veces más caro. Y ¿cómo se llama? Y por ahí es del asunto. Crean a Sutel, que Sutel lo que hace es negocios en favor de las empresas privadas y en perjuicio del ICE, y lo que hace es utilizar la infraestructura del ICE en beneficio de las empresas privadas. Eso es lo que sucede. Parasitismo es tal. ¿Y quiénes son los parásitos? Bueno, los mismos políticos. Buenas noches. Muchas gracias, don Gerardo Barrantes. A mí me produce ortiga simpática don Gerardo Barrantes, porque califica de una manera a un participante, porque dice que es ingenuo, y él se va exactamente al otro extremo. Todo está mal, todo es corrupción, todos son negocios, y todo es dolo. Entonces probablemente la verdad ande en los términos medios, pero esa es la democracia radial de la hora que Ortiga. Una y paramos. Buenas noches, ¿quién nos llama? Adolfo Campos. ¿Cómo? Adolfo Campos. Sí, señor. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Mira, dice el señor ahora que se ocupa empleo y que eso va a generar empleo. Eso me parece, hace 5 años que el Tratado de Comercio pues, era el que iba a dar empleo, y ahora todo lo contrario. En el caso del petróleo, para mí, vea lo que está pasando, es algo gravísimo. Si acaso saliera la llave aquí en Costa Rica, eso es una historia de sobornos, de tragedia, de problemas. Ecuador, Argentina, Brasil, Nigeria, México, cualquier país latino que saque petróleo, lo que significa son grandes problemas. Más en Costa Rica, don Rolando, vea, aun cuando la llave saliera así nuestros de Recope y el mejor paso estuviera ahí, téngalo por seguro que la gasolina y el petróleo sería muchísimo más caro que traerla de Estados Unidos, igual a lo que está pasando ahora, que ni siquiera se refina y está saliendo muchísimo más caro, porque los políticos y se hace un contubernio con lo económico, lo que llaman vulgarmente en Alajuela una mergollina, y termina siendo más caro.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a leer varios mensajes que tenemos en Twitter. Micael Cael insiste en que no se ha contestado el tema del uso del dinero. Sí. Luego Fran Álvarez dice que hay que explotar los recursos naturales, es más importante el ser humano que los árboles, los lagartos y las tortugas, una posición extrema, ¿no? En nuestro país prefieren cuidar una iguana o un lagarto y dejar que miles de familias humanas pobres pasen miserias. Michelle Chinchilla, Luis Guillermo le puso un hora a la explotación petrolera según el porqué de abastecimiento hasta el 2019. Michelle Chinchilla, datos de Carlos Roldán, se confirma que Luis Guillermo está haciendo todo para perder más competitividad, enterró el tema energético. Y dice León Mesa, Costa Rica necesita avanzar con ideas como esta, ya dejamos ir décadas de desarrollo. Adelante, Carlos. Bueno, te devuelvo la guitarra, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir aclarando algunas cositas. Efectivamente, Micael, perdóname, no le aclaré, vean. Yo entiendo eso y efectivamente lo que dicen algunos de ustedes es cierto, de que el petróleo en manos del gobierno ha sido nefasto, ha sido una ola de corrupción. Por eso estamos usando el mismo modelo que usa Noruega. ¿Qué significa esto? El ahorro en la factura petrolera va a ir a un fondo, pero ese fondo no lo van a manejar políticos. El proyecto de ley plantea que el fondo será manejado por la Comisión Nacional para la Reducción de la Huella Ecológica de Costa Rica, que está conformada por un representante de cada universidad estatal que tenga experiencia en protección del ambiente, por el ministro de Ambiente, por un representante de las ONGs que estén en Costa Rica protegiendo el ambiente y por 2 representantes de sectores, uno de transporte y un sector productivo. De 9 miembros, 7 son especialistas en ambiente, no son políticos. Y la ley establece que el dinero de ese fondo solo se puede utilizar para reducción de la huella ecológica, pero prioriza y dice, vamos a invertir el dinero en aquella alternativa que genere la mayor cantidad de ahorro en toneladas de CO2 por dólar invertido. O sea, hay un enfoque muy ambiental en el proyecto. Y, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si las opciones son reforestar o un tren eléctrico, los especialistas van a evaluar y dicen, mira, el tren eléctrico nos ahorra 50 toneladas de CO2 por cada dólar invertido. La reforestación nos ahorra 30 dólares de CO2 por cada dólar invertido. Entonces va al tren primero. Entonces, eso lo que garantiza es que el dinero se utilice de una forma racional, muy concentrada en aspectos ambientales y bastante técnico, ¿verdad? Nosotros, con respecto a los intermediarios, en el caso del petróleo no es tan cierto, porque Recope compra directamente en el mercado internacional. El problema es que aunque nosotros exportemos electricidad a un país que tuviera petróleo, el petróleo no lo van a vender a precio internacional. Y por ejemplo, la ley de hidrocarburos que existe ahora establece que si una empresa transnacional le da una concesión, aunque el petróleo sea costarricense, nos los vende a nosotros como si fuera un petróleo importado. Por eso es que debe ser a través de Recope para que el precio del petróleo salga distinto. Luego, para evitar eso de que el petróleo pueda salir más caro, se modifica la ley de ARECEP para que ARECEP sea el que diga cuánto le va a reconocer a Recope por cada barril extraído. No es que lo que le va a pagar lo que le dé la gana, no. ARECEP va a establecer, va a revisar y va a decir, lo más que le voy a pagar a usted son 10 dólares por cada barril que extraiga. Entonces, al convertir la estación de petróleo en un servicio público, garantizamos que la ARECEP va a evitar que eso sea una piñata, porque definitivamente tienen ustedes toda la razón, hay que tener mucho cuidado, porque tanto dinero en manos de personas corruptas no trae ningún beneficio para el país. Dice Byron que sabe cuál es la posibilidad real que haya petróleo en Costa Rica. Yo le añado, he estado nadando en aguas desconocidas, el proceso ecuatoriano, que me llama poderosamente la atención. O sea, Ecuador pasó de ser un país desigual, empobrecido, a ser uno de los países donde los equilibrios sociales van a pasos agigantados, y una de las decisiones valientes de un presidente de izquierda, pero con talento y seriedad, como el presidente Correa, fue intervenir en el tema petrolero. Así es. Con mano dura. Así es. ¿Qué nos puede decir sobre la inquietud que nos plantean y el comentario que le dice? Ya nos quedan escasos 3 minutos. Ok. Sí, efectivamente el presidente Correa se dio cuenta de eso que le estábamos diciendo, que mientras el petróleo se vende a 100 dólares, lo que le tocaba a Ecuador era una fracción de esos 100 dólares. Entonces,
planteó que las compañías podían sacar el petróleo, pero tenían que dárselo al Estado y que tenían que decirle cuánto le iban a cobrar al Estado por sacar el petróleo. Ese mismo esquema lo está tomando México en este momento. Hace unos años, México tenía un yacimiento en Tampico y lo que hizo fue un cartel internacional para ver cuánto le cobraban por sacar el petróleo. La compañía internacional que extrajo el petróleo le cobró $4.50 por cada barril extraído. Entonces el gobierno se dio cuenta que no necesita tener a un monstruo de compañía como Pemex para extraer el petróleo, que podía contratar compañías privadas para que lo extraigan y se lo entreguen al Estado. Y ese es el esquema que se está planteando, ¿verdad? Dice Michelle Chinchilla, ¿qué está haciendo el gobierno por modificar la matriz energética, además de la mesa de diálogo? Bueno, vean, esa es una de las cosas que en el proyecto de ley se aclaran. Hay una exposición de motivos donde después de años de investigación llegamos a una conclusión. Vean, cambiar la matriz energética de un país no es fácil, cuesta muchísimo dinero y dura décadas. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Energía contempla que para el año 2050 el 90% de la energía del sector transporte seguirán siendo derivados de petróleo. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos contempla que para el año 2040 los combustibles líquidos derivados del petróleo seguirán siendo la principal fuente energética del mundo. No es fácil cambiar la matriz energética. Por ejemplo, si quisiéramos tener tren eléctrico y transportar nuestras cargas a través de trenes eléctricos, la inversión que el país tiene que hacer es bastante onerosa. Entonces, por eso es que el proyecto de ley se plantea, porque justamente parece paradójico, ¿no? Pero buscando petróleo podemos generar los ahorros necesarios justamente para invertir en infraestructura que permita reducir el consumo de petróleo. Ese es el tema. Una pregunta cuya respuesta probablemente no escuché. La voy a poner más fácil. Claro. ¿Hay petróleo en Costa Rica? Sí. Bueno, el Colegio de Geólogos ha hecho algunos estudios y ellos dicen que efectivamente hay buenas posibilidades de que encuentren petróleo en Costa Rica. Hay dos hechos que a mí me llaman la atención. Uno fue en el año 2000 se le dio una concesión a una compañía Harken que iba a buscar petróleo en Frente de Limón. Ya ellos venían con la perforadora, venían con la plataforma para buscar petróleo, pero afortunadamente la administración de Abel Pacheco paró la concesión y entonces tenemos ese petróleo disponible. Pero si ellos venían es por algo. Y luego hay una compañía en San Carlos que tiene 12 años esperando que le den la concesión. Entonces yo creo que ahí eso puede indicar que maliciosamente hay buenas posibilidades. Hoy leí un reportaje del geólogo Alan Astorga donde habla del gran potencial que tienen las cuencas sedimentarias de Costa Rica y bueno, aquí el tema es muy claro, ¿verdad? Hasta que perforemos nos vamos a dar cuenta de eso. Dice Steven Solano, no explotar el recurso es como los viejillos que guardan el dinero debajo del colchón. Bueno, amigas y amigos, vamos terminando. Yo quisiera dejar pactada la revancha con don Carlos, claro, para dentro de unos 2 meses. Que el tribunal haya avanzado, que tengamos un poco más de masa crítica. De las preguntas concluyo que hay una gran empatía y de mi propia posición una gran simpatía por el proyecto. Lo percibo serio, cristalino, adecuado a los nuevos tiempos y este país necesita ir hacia adelante. Hoy decía en la Asamblea Legislativa que podemos seguir deleitándonos con el pasado, es maravilloso, somos un país extraordinario. ¿Y el futuro? ¿Qué le decimos a las nuevas generaciones? Esta propuesta es para el futuro. Don Carlos, muchísimas gracias, quedamos pendientes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, amigos, Mira Cuesta, Carlos Monge, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Carlos Roversi en China y además Marquito, como le gusta ver si sonrío me pongo serio, dice viva Saprissa y después pone Saprissa campeón en la pantalla. Viva Saprissa, lo digo en la voz de Marco. Lo de Saprissa campeón, faltan 2 partidos que puede ganar Saprissa, puede ganar Heredia. Lo que tengo seguro es que no va a haber empate en el balance final. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Mañana es Ortiga Libre. Fuego a discreción, prepare sus temas y le entramos. Y el viernes estará el diputado Víctor Morales Zapata para hablar sobre el Código Procesal Laboral. ¿Cuáles son los componentes reales de este instrumento jurídico que va a surtir efectos si el gobierno mañana levanta el veto? Muchas gracias.
Porque la voz del pueblo debe escucharse.